Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de una de las figuras más importantes que tiene la historia. Se trata de Jesús de Nazaret. El planteamiento de estas ideas son puramente históricas. Se va a decir el sentir medio de la investigación que sabemos por la historia. De ninguna manera se va a tocar el ámbito de la fe. Pues bien, dicho esto, así comenzamos con nuestro primer argumento, subrayando que distinguimos tres figuras de Jesucristo, o más bien dicho, de Jesús. El primer argumento es el de los mitistas. Jesús no existió, sino que es la personificación literaria de un mito solar al ámbito griego. Número 2. Jesús al Jesús paulino. Jesucristo es un concepto teológico que pertenece a la imaginativa humana sin existencia histórica. Y número 3, que es la que a nosotros nos compete, es la de Jesús judío, un Jesús meramente humano situable dentro del contexto escatológico mesiánico judío. Es precisamente esta tercera vertiente que nosotros utilizaremos para la reconstrucción hipotética de la figura de Jesús. Tenemos asimismo que Jesús fue un hombre humilde menestral, un carpintero maestro albañil, aficionado al estudio de las Escrituras, un verdadero experto en su interpretación, orador, sanador y un exorcista, pero que fracasa en su propósito de convencer a las gentes de que el reino de Dios va a venir de inmediato y han de arrepentirse para ser admitidos en él. Existen testimonios externos históricos sobre Jesús. Sin embargo, existe una notoria interpolación, es decir, fueron modificados a la visión teológica, pero de Flavio Josefo nos ofrece sin interpolación una fuente segura para la historicidad de Jesús. Muy bien, pues la fuente más importante para la reconstrucción hipotética de Jesús es el Nuevo Testamento. Asimismo, señalamos que el Nuevo Testamento no es una manipulación de la Iglesia. El Instituto de la Universidad de Münster en Alemania se dedica a la crítica textual del Nuevo Testamento, quien generó asimismo un texto conocido como Nestlé Aland, que es utilizado con propósitos científicos e investigativos. A grandes rasgos generales, apuntamos que a la muerte de Jesús surgen diferentes tipos de seguidores. Por ejemplo, número 1, los judeocristianos, que eran netamente judíos. Número 2, los cristianos paulinos, es decir, los que creían en la muerte y en la resurrección de Jesús. Número 3, los cristianos gnósticos, es decir, los que creen que Dios envió a un revelador del universo, y este último revelador del universo es Jesús. De estas tres vertientes triunfó la de Pablo, es decir, los que creían en la muerte y resurrección de Jesús. A pesar de que en el Nuevo Testamento está integrado por una serie de documentos pseudoepígrafas, es decir, documentos hechos por falsarios que se hacían pasar por Pablo, Marcos, Lucas, Juan, entre otros personajes del Nuevo Testamento. Esta era una práctica común en la antigüedad y no exclusiva del cristianismo. Sobre los evangelios apócrifos, estos no ofrecen datos fidedignos para la historicidad de Jesús, por lo tanto quedan totalmente descartados para la reconstrucción histórica de la figura de Jesús de Nazaret. Por otro lado, el cristianismo actual es una religión muy diferente a la de Jesús. Para Jesús, la interpretación de la ley de Moisés debe de ser más radical. La impureza depende ante todo de la actitud del corazón. Asimismo, la salvación radica para Jesús en el amor al prójimo y el cumplimiento general de los preceptos de la ley de Moisés. La ley de Moisés es la norma obligatoria para los judíos para vivir en alianza con Dios. El cristianismo nace tras la muerte de Jesús y nace con la construcción de una teología reflexiva sobre él. Por tanto, Pablo no es fundador, pero sí es el actor histórico de repensación, que es la base del cristianismo actual. A partir de esto, aseveramos que el cristianismo es un fenómeno exegético de interpretación de la vida de Jesús una vez muerto. Estas interpretaciones no son homogéneas y reflejan el pensamiento propio de cada comunidad del siglo I. Los rasgos elementales de la figura de Jesús tenemos
Número 1. Jesús fue un judío galileo del siglo I. Número 2. Humilde menestral dedicado a la construcción. Número 3. Seguidor de Juan Bautista. Número 4. Fundó su propio grupo al sentir en su interior la llamada profética. Número 5. Predicó la inminente venida del reino de Dios a la tierra de Israel, un reino con características materiales y espirituales. Número 6. Que proclamó la necesidad del arrepentimiento y la vuelta a la observancia de la ley de Moisés, en su esencia verdadera, como requisito indispensable para disponerse a esa venida. 7. Fue un profeta que tenía dotes carismáticas de sanador y exorcista. 8. Experto autodidacta en la exégesis de las Escrituras. 9. Se presentó en Jerusalén con pretensiones mesiánicas y regias. 10. Los romanos lo consideraron un sedicioso respecto al imperio. 11. Que el imperio lo prendió y lo crucificó como rebelde. 12. En conjunto fracasó en su tarea. No logró convencer de sus ideas a sus connacionales en Galilea ni en Jerusalén. Y bueno amigos, para concluir este video vamos a hacer de forma general algunos de los puntos muy importantes para la reconstrucción hipotética e histórica de Jesús. Tenemos entonces que a partir de una crítica textual, Jesús nació en Galilea. Nació en torno al año 5 antes de nuestra era. Sus padres se llamaban José y María. Era una familia piadosa y que en ella había otros hermanos y hermanas de Jesús. El oficio de Jesús y el de José fuera el de carpintero o maestro de obras en general. Sabía leer y escribir, pues era básico para su negocio. Su lengua materna era sin duda el arameo, algo de hebreo y griego. No sabemos con seguridad si Jesús era soltero, casado o viudo. Es muy posible que su presunta mujer, si la tuvo, no era extraña en Israel la soltería por motivos religiosos como entre los esenios. No estuviera con él durante su vida pública. Jesús se acercó voluntariamente al Jordán para recibir el bautismo para la remisión de los pecados a manos de Juan el Bautista. Y otra cosa muy importante que nosotros vamos a destacar es el mensaje y la ética de Jesús. Jesús era el que predicaba la venida del reino de Dios y el arrepentimiento para entrar en él cuando viniera. Para eso reiteramos que era preciso mudar radicalmente la vida que tenía si ésta no se atenía hasta el momento a la ley de Moisés, que era indispensable para la salvación. La autoridad para proclamar la venida del reino de Dios residía en la conciencia de Jesús de su vocación profética. El reino suponía asimismo la liberación política y religiosa. Los rasgos generales de la ética de Jesús son los mismos que los preceptos morales que debía observar cualquier judío piadoso de la época y se centran en la aceptación sin disputa de la soberanía de Dios y en la observancia de la ley dictada por él a Moisés. Jesús pensaba ante todo que la salvación habría de venir del estricto cumplimiento de la ley divina, es decir, de la Torá. Y de esta manera nosotros resaltamos y queremos aseverar que el mensaje de Jesús fue judío y que jamás rompió con el cerco étnico. No era un mensaje universal, simplemente era para la salvación de la comunidad judía. Bueno amigos, pues esto sería todo. Agradecemos que nos hayan visto. No olviden suscribirse, darle like y compartir el video. Hasta la próxima.